queremos hablar, charlar un poco sobre los síntomas, que es una cosa que te ha venido en mente de hablar con nosotros. Daniel de Miguel está en España, es acompañante con el método de bioneuromoción, que ya lo han visto en algunos otras charlas que hemos tenido. Y bueno, Dani, dime. Sí. Nada, pues ayer, como tú bien dices, estuvimos charlando y bueno, salió el tema de que, bueno, tú estabas pasando, ¿no? Algún tipo de situación, ¿no? De resfriado. Y yo te comenté que, bueno, en mi caso también me habían quitado una muela. Y bueno, como una ocurrencia, pues sí, se me pasó por la cabeza el que podíamos comentar, ¿no? Lo que transitamos, ya no solo cuando ya estamos en la situación, ¿no? De, por ejemplo, un síntoma físico, sino cuando la estamos viviendo, ¿no? Y lo complejo a veces que es sacar buenas conclusiones, ¿no? Cuando lo estás padeciendo o sufriendo. Y me parece también interesante, pues, comentarlo, sobre todo para la gente, ¿no? Ya no tanto como cuando lo aplicamos en la metodología, sino que cómo lo podemos aplicar también en nuestra vida, y para invitar a las personas, pues, a que tengan tal vez algún instrumento, ¿no? Para ello, ¿no? Para en esos momentos darle otra perspectiva, ¿no? Y transitar ese periodo de, digamos, de malestar o de síntoma de una manera más en paz, te diría yo, ¿no? Aunque estemos en ese conflicto. Es que sabes qué pasa, Dani, que cuando tienes una enfermedad, cuando estás padeciendo, por ejemplo, yo que padecí el mal de garganta este fin de semana, no estás pensando en qué tiene que ver esto con mi situación emocional, estás pensando en quiero sanarme ya, o sea, no me siento bien, quiero descansar, quiero dormir, me tomo la pastilla, me tomo el jarabe, me tomo la medicina, pero que lo único que uno piensa es en querer sanar, no está uno pensando en qué tiene que ver esto conmigo, o sea, qué me está queriendo decir mi cuerpo, ¿sabes? Es eso lo que yo te quiero decir, que al menos a mí me pasó este fin de semana, ¿no? Sí, exactamente. Mira, lo primero, obviamente, cuando nos pasa algo, yo, por ejemplo, pues mira, te voy a hablar de mi caso. Cuando me extraen la muela, pues obviamente después lo que tengo es un dolor enorme. Es decir, cuando ya me baja la anestesia, pues tengo unos días muy malos de muchas molestias. Lo primero, lo que dices, pues buscar una solución práctica, que es, por ejemplo, la medicina ortodoxa, pues tomarte un calmante. Y en la medida en la que, porque hay que analizar las cosas es muy difícil. Entonces, cuando tú estás en una situación de dolor o sufrimiento, Ujú. es más complicado sacar buenas lecturas. Pero sí que te diría una cosa que puede servirle a la gente, que aceptar la realidad como es decir, aceptar pues que hay unas molestias, que puedo aceptar el estar tranquilo, incluso con esas molestias. Creo que es un preámbulo para estar mejor, ¿eh? Aunque estemos transitando esa molestia o ese dolor. ¿Por qué te comento esto? No es resignarte, no es resignarte, es decir, es aceptar pues que tu cuerpo está transitando eso en ese momento, esta situación en ese momento. Esa aceptación yo creo que lo que te conlleva es una tranquilidad de que no puedes evitar esa situación, tienes que estar ahí. Ujú. Y eso te lleva a tomar mejores decisiones y sobre todo a estar en un estado emocional que, aunque estés irritable o irritado o molesto, es más fácil que lo controles, ¿eh? Cuando eres también capaz de, bueno, de aceptar que vas a estar un tiempo pues con un malestar, que va a pasar, que todo pasa y que luego, ya tras ese proceso de primero de molestias o en el que estemos, sí que se van a abrir una ventana a incorporar lo que nosotros hacemos en el acompañamiento, que son herramientas para, bueno, ¿qué tiene que ver esto conmigo? ¿Qué tiene que ver esta situación, ¿no? Conmigo, ¿qué me está diciendo, ¿no? Este dolor. Al final el dolor no deja de ser un aviso, ¿no? De que algo te pasa. Por ejemplo, no es lo mismo un resfriado que te saquen una muela, pero el punto común es que hay un malestar. Y todo malestar requiere indagación, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es interesante, ¿no? El que cuando ya te vayas encontrando un poquito mejor, obviamente pon todos los medios que estén a tu alcance para estar bien. Pero en el punto que
yo quiero trabajar es en la paz mental, que puedes tener incluso estando en un conflicto, ¿no? Y creo que eso es un entrenamiento, que es para lo que nosotros aplicamos la bioneuroemoción, yo y creo que los compañeros, ¿no? Es que aunque no tengas una vida perfecta, que obviamente nadie la tiene, porque tenemos conflictos de todo tipo, ahora estamos hablando del sistema físico, podemos transitar en paz esos conflictos, es decir, podemos atravesarlos y salir con un aprendizaje nuevo. Eso se llama experiencia. Eso también te lo dan los años. Sí. Y también ayuda mucho el cómo te planteas la problemática, que es algo que es lo que te quiero decir, ¿no? Tener esas herramientas para poder, mientras lo transitamos y una vez lo hemos transitado, ¿qué tiene que ver con nosotros? Y eso es muy bonito porque ya no vas a tener tanto miedo a los conflictos, o cuando lleguen los vas a ver de una manera más tranquila, porque vas a aceptar lo que son y cómo son, y vas a ver qué tienen que ver contigo. Eso se llama tener conciencia de unidad, ¿no? Es decir, qué tiene que ver la realidad conmigo, ¿no? ¿Qué estoy proyectando yo fuera para que me encuentre, para qué estoy proyectando fuera para que me encuentre yo esto, ¿no? O estas situaciones. Y creo que tener esa visión, porque bueno, el síntoma físico, como sabes, es multifactorial. Pero abordar en la medida que en lo que tú tienes control, yo creo que te da también una serenidad, ¿eh? Y creo que eso es importante, sobre todo que la gente tenga esa esperanza, ¿no? Esa tranquilidad. Y eso creo que ninguna terapia ni ningún sistema te lo va a dar. Te lo va a dar el que tú lo apliques. Nosotros te vamos a ayudar a hacerlo. Es decir, nosotros con la metodología de la bioneuroemoción lo que intentamos es otorgar herramientas a la persona para que para que lo pueda transitar de una mejor manera, ¿no? Para él. Y nada, Jenny, en ese sentido, pues creo que es lo que te comentaba, ¿no? Que siempre se puede sacar algo positivo, incluso de una experiencia dolorosa o negativa. Y eso es lo que enseña esta metodología. Claro, claro, porque muchas veces, además de estar mal, cuando tenemos tantos problemas, lo que hacemos es darle la culpa a la otra persona, no, o sea, esa persona me está haciendo esto, me está diciendo esto, me está haciendo sentir así, me está haciendo daño, ¿no? La primera cosa es poner un juicio, culpabilizar a los otros y desentendernos del asunto, ¿no? Y lo que tú invitas es hacer esta especie de comprensión hacia lo que me está pasando tiene que ver conmigo, ¿no? Tengo yo una parte de responsabilidad en lo que me está ocurriendo. Y aceptar esa responsabilidad de ir más allá a fondo, una vez que el malestar físico ha pasado, porque de alguna forma el no estar alineado con nosotros, con lo que pensamos, lo sentimos y hacemos, hay un desequilibrio ahí, con lo cual el cuerpo lo asume y considera que hay algo que tienes que sanar, algo que no estás, que estás haciendo o que no estás haciendo, exacto, que estás haciendo de más o que no estás haciendo, que te callas en lugar de decir lo que quieres, o te obligas a hacer cosas que no quieres, o simplemente el hecho de no hacer lo que tienes que hacer para ti, que te haría sentir mejor, ¿no? Entonces hay que ir a buscar todas esas cosas que están dentro de nosotros para equilibrarlas y entrar en coherencia emocional con nosotros mismos para regresar a nuestro centro. No sé si quieres agregar alguna cosa más, Dani. Te querría decir que el cuerpo habla o al cuerpo dice lo que la mente calla, ¿no? Lo que nos callamos. Es decir, siempre estamos expresando y aunque no digamos nada, siempre estamos expresando. Cuando hay una realidad interna dolorosa que no se expresa, hay una mecánica que utiliza el inconsciente que es revertirlo al cuerpo, porque tú no lo estás viendo, entonces el inconsciente es como que no le dejas otro remedio que exponértelo en un plano, que es el cuerpo, donde el ego es el marco de referencia y tú lo puedes ver. Mira, te quería poner un ejemplo personal. Por ejemplo, yo creo, también para que la gente pues, sepa de qué hablamos. Yo he pasado un proceso de hipertiroidismo de la glándula tiroides, tuve una infección, un proceso vírico que me afectó a la glándula tiroides y se me aceleró el metabolismo y tenía taquicardia, no podía dormir bien por las noches, empecé a adelgazar mucho peso y, bueno, incluso me costaba pensar, bueno, una serie de síntomas. Eso me asustó muchísimo
Y esto también quiero que la gente entienda que los terapeutas no somos, somos humanos, es decir, nuestra experiencia es la que puede ayudar, ¿no?, a los demás. Con esto, ¿qué quiero decir? Que en ese momento yo no sabía lo que tenía, ni lo que me pasaba, y me asusté mucho. Tuve miedo. Y te puedo decir una cosa, que en ese proceso, cuando acepté los síntomas, aún no sabiendo lo que me estaba ocurriendo, eso me dio perspectiva para buscar una solución externa e interna. Busqué especialistas, acudí a la acupuntura, acudí a toda clase de ayuda que tenía a mi alcance. Eso es lo que el sentido común nos dice que tenemos que hacer. Ahora bien, cuando ya tenía todo eso un poco armado y yo ya bajé un poco el estrés, enseguida me pregunté a dónde iba yo, a dónde quería ir yo tan rápido que no llegaba. La tiroides simbólicamente significa, y simbólicamente cada persona habría que estudiar su caso. En mi caso, ¿qué es? Que no llego a todo, no llego. Era un periodo, estaba traspasando un periodo de mi vida muy conflictivo en el cual no llegaba a todo, a mis responsabilidades laborales, familiares, con mi esposa, etcétera, con mi entorno social. Y lo que tú has dicho muy bien, yo culpaba al principio. ¿Qué haces? Culpas, ¿no? Mira, ¿en qué posición estoy? Soy una víctima. Y efectivamente, cuando haces ese cambio de conciencia, ¿no?, de decir, vale, ¿qué me está diciendo esto? Esto no es malo lo que me está pasando, está ocurriendo, pero no es malo. Es una experiencia que tengo que transitar. ¿Qué puedo sacar de ello? ¿Y qué he sacado yo? A estar tranquilo, a aceptar lo que viene. Y para mí ha sido una enseñanza. En ese sentido, creo que lo práctico al final es y lo más eficaz, ¿no? Y lo que sí que te puedo decir es que cuando inviertes esa realidad y ves en qué te está diciendo el síntoma, por una parte, qué tiene que ver contigo, es decir, a dónde vas, por ejemplo, ¿no? Con un hipertiroidismo es una aceleración del metabolismo. ¿Para qué? Para que tú vayas más rápido. ¿Y para qué tienes que ir más rápido? Para llegar a algún sitio. Pero ese sitio puede ser abstracto, es decir, una idea, tengo que llegar a un lugar concreto, no lo sé. Pues, por ejemplo, quiero un ascenso en mi trabajo o quiero algo, lo que sea. O algo físico, por ejemplo, que no lo sé, que me quiero comprar un coche y necesito ahorrar y no llego. Y esa expresión de sufrimiento, el inconsciente te lo manda como una solución. Por ejemplo, en mi caso, este síntoma. Y es a lo que invito a las personas, a que aunque tengan miedo cuando tengan un síntoma, aceptarlo les va a llevar a una comprensión, y en eso ayudamos en la consulta, a ver qué hay detrás, que es el trabajo más difícil que hay, porque incluso tú mismo te vas a negar a querer ver esa realidad. Para mí fue muy duro el tener que aceptar que tenía que parar, y que incluso te voy a decir, llegó un momento en el que tuve que aceptar que tal vez mi vida no fuera a volver a ser como era. Parece muy dramático, ¿no? Pero ya, porque estás tan identificado con esa creencia de que tienes que ir rápido. Eso es. Estás tan identificado que tú crees que eres eso. Y el Exacto. inconsciente lo que te está diciendo es, mira, párate porque te estás haciendo daño. Porque no tienes que llegar a ninguna parte. Tienes que llegar, pero a tu ritmo. Y te puedo decir que desde que he cambiado esa mentalidad, que es lo que cuesta cambiar, he hecho pequeños cambios a todos los niveles, que es a lo que invitamos en el acompañamiento. Lo que yo me he aplicado, no le puedo enseñar a nadie a hacerlo si yo no lo hago. Entonces es lo que yo promulgo, ¿no? El que los conflictos que yo he tenido, tanto físicos como emocionales, para mí han sido claves para tener compasión respecto a mis consultantes. Compasión no porque les tenga pena, sino porque puedo comprenderles. Y desde la comprensión nace el cambio, que es lo que tú has dicho perfectamente, que es tomar conciencia y ser coherente. Y entonces ya la coherencia no la buscas, es que te encuentra, porque entonces, bueno, aceptas que hay cosas que se van y cosas que tienen que venir, pero ya no te duele tanto. Exacto. Porque te va a hacer que tomes mejores decisiones en tu vida, ¿eh, Deni? Sí. Has dicho algo muy importante, lo que es la conciencia de unidad, que es algo que igual las personas no conocen, pero que es un tema que tenemos pendiente tú y yo la próxima semana. Me parece que sí, ¿verdad? Que vamos a hablar sobre la conciencia de unidad, que tiene que ver la conciencia de unidad con el método que aplicamos en consulta.
y bueno, que puede ayudar también a las personas en su día a día, como el de darse cuenta de muchas cosas, ¿no? Sí, exactamente. La conciencia de unidad es la piedra angular del acompañamiento, es, digamos, el punto del que partimos, ¿vale? ¿Por qué? En síntesis, porque esto lo vamos a hablar con más profundidad. Sí, Es un modo de vivir, no es un concepto que solo se puede aplicar en un conflicto, es una manera de ver la vida. Es una manera más extensiva de ver la vida, es una manera de ver la vida de que todo tiene que ver conmigo. Entonces, cuando esa idea que es complementaria, que es todo lo contrario al ego, que es polarizado, lo que te ayuda es a que puedo alternar y estar en un estado o en otro, pero ya no va a haber un juicio de valor, que es lo que aplicamos cuando estamos en ego. Es lo que intentamos enseñar en el acompañamiento, que la conciencia de unidad es una estrategia muy potente para aplicar en tu vida, porque te va a ayudar a tener una perspectiva y una flexibilidad, que vamos, yo en mi caso estoy encantado de la vida porque lo que te comento, porque me permite transitar esas situaciones de dificultad, esos síntomas que se me presentan y se me van a presentar de una manera más sí, humana en el sentido de más flexible, más con unos valores humanos, ¿no? Es decir, que te aproximan más al otro, porque ya al otro no le ves diferente a ti. Y un poco la conciencia de unidad, en resumen, muy resumido, sería qué tiene que ver todo lo que observo, todo lo que percibo y todo lo que está a mi alrededor conmigo. ¿De acuerdo? Porque no hay separación. Y eso proviene, cierto. y eso proviene de un poco es la antítesis a la mecanicista, a la física mecanicista que determina que estamos separados de todo. Entonces, obviamente, si yo me creo separado de ti, te puedo culpar. En cambio, cuando yo soy responsable de la situación que estamos viviendo, no te voy a ver tanto como que tienes la culpa de algo, sino como que formas parte de este montaje que he hecho yo para vivir esta situación. Y eso es lo que aplicamos y enseñamos en los acompañamientos. Y que creo que es una herramienta muy potente para las personas, bueno, y se está viendo también, ¿no? Con los testimonios de la gente que, bueno, pues de que aunque siguen teniendo conflictos, aunque tal, tienen una perspectiva nueva de ellos. Y eso te da vida, y eso te da un potencial diferente y de hecho yo te puedo decir por experiencia que cuando tomas conciencia de las cosas, cambia tu vida, aunque no cambien los demás, porque a los otros no les podemos cambiar. Y Exacto. eso es un poco la conciencia de vida que lo iremos desarrollando y sobre todo para que la gente lo pueda aplicar, que es lo que más me interesa a mí, ¿no? No solo explicar qué es, Así sino... es. El lunes hablaremos de esta cuestión de la conciencia de unidad, que creo que va a ser una charla muy interesante contigo para que puedan entender qué quiere decir esto de la conciencia de unidad y cómo aplicarlo en la vida también. Y te agradezco mucho, Dani, por la charla de hoy. Así que si alguien quiere hacer una sesión de acompañamiento con Daniel de Miguel, está disponible. Pregúntenme y aquí seguramente Daniel estará disponible. Por supuesto, cualquier duda que tenga cualquier persona me puede consultar sin ningún tipo de problema y yo les contestaré todo lo que pueda y todo lo que esté en mi conocimiento sin ningún problema. Perfecto. Gracias, Dani. Nos vemos en la próxima. Gracias a todos por escucharnos y por estar aquí. Chao. Gracias. Chao, chao. Chao.